cada día más con nosotros. Jesús ungido en Betania. Bien controversial el texto porque hasta la fecha todavía los teólogos no se ponen de acuerdo si eran dos mujeres o era una mujer, si era un ungimiento, dos ungimientos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La mayoría de las personas creen que la Biblia, por decirlo así, no tiene controversias, y sí las tiene. Sí las tiene. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los cuatro evangelios están contados desde la perspectiva de una persona en particular, según San Mateo, según lo que Mateo vio, oyó, escuchó, recordó, según San Marcos, según Lucas, según Juan. Por eso dice según. ¿Por qué dice según Juan? Porque Juan se hace cargo de lo que dice, Lucas se hace cargo de lo que dice, Mateo y Marcos se harán cargo de lo que han dicho. Ahora, ¿cuál es el evangelio más antiguo que según los eruditos dicen que es el evangelio de Marcos? Marcos era el primo de Bernabé. ¿Ya? Recuérdese que en las epístolas de Pablo o en los Hechos también aparece Juan Marcos, que aquí aparece solo como Marcos. ¿Ya? Aparece varias veces Juan Marcos en la Biblia. Juan Marcos, en algún momento de caminar, fue un cristiano un poquito indeciso. Manifestó alguna indecisión con el tema de acompañar a Pablo a algún viaje. Entonces Pablo, recuérdese que tiene una discusión con Bernabé por causa de esto. Y desde ese día la discusión fue tan grande, dice, que se separaron. De ahí Bernabé no anduvo más con Pablo y de ahí le fue asignado Silas. Juan era Juan Marcos. Marcos es el autor de este evangelio, ¿ya? Según San Marcos. Ahora, hay varias cosas que con respecto a este ungimiento se cruzan en los evangelios, pero hay otras que son diferentes. Por ejemplo, hay dos evangelios que dicen que fue en la cabeza. El de Juan dice que fue en los pies. Lucas habla de una mujer pecadora que ungió a Jesús a los pies. ¿Me entiende? Ahora, ¿cómo podemos entender que la Biblia tenga controversia? Dice, no, ve, eso comprueba, dicen los ateos, dicen, eso comprueba que la Biblia es un libro escrito por hombre, que es un libro nomás. No, está inspirado por Dios. Está inspirado por Dios. Pero, ¿por qué pueden haber controversias de este tipo? Porque recuerde que Lucas no es un testigo ocular. Lucas es un entrevistador. Lucas es alguien que caminó tardíamente con Pablo, que conocía a los apóstoles. Claro, conocía a los apóstoles. Lucas estuvo en el ministerio de Pablo, era un cristiano, era un médico, era griego, y como griego era bastante estudioso, bastante minucioso con sus cosas. Por eso uno en el evangelio de Lucas lo ve tan ordenadito, como todo puesto así, tan en orden. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Pero Lucas tuvo que entrevistar a apóstoles, tuvo que entrevistar a discípulos. ¿Y qué opinión le daría a usted si yo voy y lo entrevisto a uno y me dicen, sí, yo recuerdo que una vez una mujer ungió a Jesús y lloró a sus pies? Para mí, que soy judío, ungir es solo en la cabeza. Es solo en la cabeza. Lo que tal vez a algún testigo ocular le faltó decir, que el ungimiento había sido a los pies. Por lo tanto, como según la teología del Evangelio de Marcos es antes escrito que el de Mateo,
y el de Mateo fue escrito después del de Marcos. A uno dice, pero bueno, Mateo era un apóstol, ¿cómo lo escribió después? No necesariamente, aunque a veces la tradición dice que Mateo fue el que escribió su evangelio, no necesariamente puede ser así. Puede ser que algún discípulo de Mateo haya escrito el evangelio de Mateo. ¿Me entienden? Los apóstoles también tuvieron discípulos. Los apóstoles también tuvieron gente que los siguió, porque el ministerio de los apóstoles en algunos momentos se separó. Pedro fue por un lado, Mateo fue por otro. Ahora, ¿todos predicaban el evangelio? Sí, pero sus ministerios fueron diferentes. Ahora, cada uno de ellos tuvo discípulos, tuvo seguidores directos, como Pablo tuvo seguidores directos. Entonces, si yo soy un discípulo de un apóstol y el apóstol no ha dejado registrado nada escrito, y yo he escuchado del apóstol muchas vivencias que él tuvo mientras Cristo anduvo en la tierra, yo como discípulo tal vez voy a querer registrar, si soy escriba, por ejemplo, porque no todos eran escribas, no todos tenían el dominio de la escritura. Estamos hablando de tiempos muy antiguos, estamos hablando de que no todos los apóstoles eran gente preparada. Por lo tanto, aunque tuvieran el Espíritu Santo y pudieran hablar con denuedo de la palabra de Dios, no necesariamente eran peritos en todas las áreas y en todas las materias. Por lo tanto, muchas veces Pablo dictaba, aunque Pablo no dice, pero sí a mí me da a pensar que Pablo era erudito en la escritura, era erudito en idioma, era erudito en muchas cosas, ¿ya? Pero no todos, no todos. Entonces, si en algún momento fue un discípulo de un apóstol que escribió, y como era discípulo de tal apóstol, no firmó como el autor del evangelio por respeto a su maestro. Este es el evangelio según Mateo, porque yo de Mateo escuché esto, y ¡pum! Y lo escribo. Que Dios nos guarde. Amén. Entonces, como yo a lo mejor soy discípulo de Mateo, y a lo mejor soy contemporáneo a Marcos, tengo tal vez que echar mano a lo que ya ha hecho otro, algún tratado que hizo otro como Marcos. Marcos, dice la ciencia teológica, que fue el primero en escribir, es el evangelio más antiguo. Se dice, no es una certeza, y que si uno compara el evangelio de Marcos con el de Mateo, son bastante parecidos uno del otro. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? Que el evangelio de Marcos dice que el perfume era de nardo puro, de mucho precio. De nardo puro, de mucho precio. ¿Y dónde vemos esa misma frase calcada? Lo vemos en el evangelio de Juan. Lo único que Marcos dice que fue en la cabeza, y Juan dice que fue a los pies. Que Dios nos bendiga. Fíjese, muchos evangelios, Mateo, Marcos, ¿ya? Y Lucas dicen que se llamaba Simón, fue en la casa de Simón. Dos de ellos dicen que era leproso, Lucas dice que era fariseo, pero Lucas dice que era una mujer pecadora. No dice que se llama María, como Juan dice que se llama María. Juan dice que es María, la hermana de Lázaro. Ahora, ¿será la misma mujer la que describe Lucas? ¿Será la misma que describe Juan? ¿Será la misma que describe Marcos y Mateo? Fíjese que la información se cruza, porque Juan dice que era de nardo puro, de gran precio, perfume de nardo puro de gran precio. Lucas dice que fue a los pies, igual que Juan, pero Lucas no dice que era de nardo, sino que Lucas solo dice que era perfume. Los otros dos evangelistas dicen que era de mucho precio o de gran precio. Mateo dice que era perfume de gran precio. Marcos dice que era nardo puro, de mucho precio. Juan dice que era de nardo puro, de mucho precio. Lucas dice que esa mujer pecadora, ahora el evangelio de Lucas dice, una mujer pecadora que era de la ciudad. Está mal traducido. El griego dice una mujer pecadora en la ciudad. No necesariamente era de la ciudad, sino que estaba en la ciudad. Ahora, ¿qué ciudad? No dice Lucas qué ciudad era.
Por eso, Juan era discípulo directo de Jesús. Juan, el Evangelio de Juan es el único Evangelio que se tiene la absoluta y completa certeza que fue escrito por el mismo apóstol. Los otros Evangelios, claro, Lucas se sabe que fue Lucas, pero Lucas no fue discípulo directo de Jesús. Lucas fue un discípulo tardío, no vivió las experiencias como los apóstoles con Jesús. Lucas fue alguien que indagó acerca de Jesús, que recibió testimonio de mucha gente, de apóstoles y de discípulos, para poder hacer este compendio llamado el Evangelio según Lucas. Ahora, ¿quién le dijo qué cosa? Es imposible que cuando a usted le cuenten algo, usted lo cuente de la misma manera, porque yo le voy a plantear un desafío. Todo lo que estoy diciendo ahora, usted llega a la casa y escríbalo exactamente como yo lo dije. Nunca, ninguno de ustedes lo va a hacer. Ustedes van a recordar ciertos tramos de lo que yo estoy diciendo ahora. Y cuando ustedes comparen cada uno de sus escritos, uno va a resaltar una parte, el otro va a resaltar la otra, y el otro va a resaltar la otra. Y entonces alguien y cada uno de ustedes va a escribir Evangelio según fulano. Y cada quien que otra persona lea los escritos de ustedes, decir aquí hay pura controversia. Aquí hay pura controversia. Mire, este dice aquí, este dice acá y este dice allá. No es ninguna controversia. Todos asistieron a la escuela, todos escucharon la palabra, pero no todos captaron la misma cosa. Ni aún los apóstoles. Porque Jesús nunca andaba en todas partes con los 12. En algunas ocasiones estaban los 12. En otras ocasiones tomó, por ejemplo, cuando se transfiguró, no tomó a los 12. Fueron solamente algunos apóstoles. En muchas ocasiones algunos andaban comprando y otros se quedaban con él. Pero dígame cuál era el que andaba pegado a él. El que andaba pegado a él. El único que le tiene celo. Los demás apóstoles le tienen celo. De hecho, Pedro le tiene un celo terrible. Porque de este ni siquiera le dice, y Juan no le llama ni por el nombre. ¿Y qué de este? O sea, de este. O sea, había un celo en Pedro. Por Juan. Porque Juan era el regalón. Juan era el discípulo amado, dice la Escritura. Se acostaba en el pecho del Señor. A lo mejor era pegote, ¿me entiendes? Era pegote. Y a lo mejor ya se acostaste aquí, ya no deja ni dormir en la noche. Pero ¿cuántas cosas mientras los otros dormían, Juan escuchaba? ¿Cuántas cosas? De hecho, Juan fue el único que estuvo en los pies de la cruz. Los demás todos arrancaron. Juan se hizo cargo de María, la madre de Jesús. ¿Me entiendes? O sea, son muchas cosas. Y Juan muestra a Jesús de una perspectiva diferente. Juan es el único discípulo que muestra a Jesús en su divinidad. Los demás muestran los hechos de Jesús, los milagros de Jesús, el nacimiento milagroso de Jesús, la genealogía de Jesús. Pero Juan dice en el principio, el verbo. Ya empieza con una forma profunda de mostrar a Jesús. ¿Por qué? Porque estaba pegado a él todo el tiempo. Porque muchas cosas escuchó de Jesús. Juan, me imagino, para que Juan llegue a decir eso, me imagino, Juan, ¿te acuerdas? Porque los otros estaban durmiendo, si en la noche todos dormían, y eran buenos para la pestaña. Juan, ¿te acuerdas cuando yo les pregunté quién decía a la gente que era yo? Sí, Señor, me acuerdo. ¿Te acuerdas lo que el Espíritu de Dios le reveló a Pedro? Sí, tú eres el Cristo. Yo soy más que lo que dijo Pedro. Sí, Señor, yo soy el Verbo. Yo soy la palabra que estaba con el Padre y que me hice carne. Entonces esas cosas las escuchó solo Juan. Y Juan dice, lo que escuchó de su Señor en el principio del Verbo. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Oiga, hay que cabecearse para entender lo que está diciendo. Que Dios nos bendiga. Por lo tanto, todos los evangelios dicen parte de la verdad, pero no absolutamente toda la verdad. Por eso conviene mejor partir desde Juan. Conviene partir de Juan para allá. Conviene partir mejor desde el final. Juan capítulo 12 dice de la siguiente manera: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. ¿Cómo
sabía Juan que eran 6 días antes de la Pascua porque andaba ahí con él. Ahí andaba con él. Vino Jesús a Betania. Mateo dice que fue en Betania. Marcos dice que fue en Betania. Lucas no dice dónde fue. Y Juan dice que fue en Betania. 3 contra 1. En boca de 2 o 3 testigos consta toda verdad. Dice, vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y el quien había resucitado de los muertos. Mire el detalle. Y le hicieron allí una cena. ¿Dónde? No dice dónde. No dice en qué casa. Sí, algunos dicen en la casa de Lázaro. No, no dice en qué casa. Puede ser ahí como puede ser en otra casa. Tal vez sea la casa de Simón y no la de Lázaro, como lo relatan Mateo y Marcos y como lo relata Lucas. Que Dios nos guarde. Y le hicieron allí, ¿dónde? En Betania le hicieron una cena. No está diciendo en la casa de alguien. ¿Ya? Marta servía y Lázaro era uno, ¿eh? Era uno. O sea, no era Lázaro que estaba a la mesa, no. Y las mujeres, no porque tenga algo contra pero las mujeres no se sentaban a la mesa con los hombres. ¿Ya? En ese entonces. Entonces, dice, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa. ¿Quién estaría ahí? De hecho, era Juan. Jesús, por ende, obviamente. Lázaro era uno. ¿Y cuáles eran los otros? No sabemos. Bueno, Mateo y Marcos me dicen que había un hombre llamado Simón. Y Simón también le hizo una cena. Y que Simón era de Betania. Uno dice que Simón era leproso. Lucas dice que era fariseo. Ahora, si usted pregunta cuántos hombres de Israel eran fariseos, el 80% eran fariseos. El otro 20 restante eran saduceos, por decirlo así. Vaya usted a Israel y diga, ¿quién profesa la religión judía? Todos, pero hay diferentes sectas. Están los ortodoxos, los que andan con gorrito negro, con unas trencitas que a los lados colgando y una tremenda barba. Tienen como 15 años, cabros, y ya tienen así la barba. Es su estilo. Y hay otros que andan con un talit que se cubre la cabeza, como un pañito. ¿Me entiende? Y hay un montón de sectas, los judíos caraístas, los judíos, los fariseos que hasta la fecha existen, los ortodoxos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, Simón dice que era fariseo, pero también dice que era leproso. ¿Sería el mismo? Es mucha coincidencia que también en Betania hubiera un fariseo llamado Simón y un leproso llamado Simón. Y que los tres le hubieran hecho una cena a Jesús. Es mucha coincidencia. Y que en todos los evangelios que nombra perfume, porque en una cosa los cuatro están absolutamente de acuerdo, que era perfume. Uno dice que era de nardo, puro, de mucho precio. Ese es Marcos. Y Juan dice que de nardo puro de mucho precio. Ahora, ese perfume que solo nombra Lucas, porque solo Lucas dice perfume, y Marcos dice un perfume de gran precio, no dice que era de nardo. Esa palabra perfume es la misma palabra en los cuatro evangelios en el griego, es moron. Moron, moron, moron y moron. ¿Y qué es lo que significa moron? Aceite perfumado. Es un aceite, una especie de óleo perfumado. Ahora, ¿con qué estaba perfumado? Marcos me dice que era con nardo. Juan también me dice que era con nardo. Ahora, ¿qué es lo que era más caro? ¿El nardo o la mirra? La mirra también era muy cara. La mirra se usaba para perfumar el aceite de la unción por los sacerdotes. Pero el nardo era de uso popular, pero no tan popular. Me refiero popular a que era un perfume caro, conocido en el pueblo, pero demasiado caro. Como dice, 300 denarios. ¿Cuántos son 300 denarios? Un denario, ¿qué es lo que es? Los profesores. El sueldo de un obrero de un día. O sea que eso equivale a 300 días de sueldo, o sea, casi un año de sueldo. ¿Se da cuenta cuánto gana una persona en un año aunque sea el sueldo mínimo? Es mucha plata. Y una libra es muy poquito.
O sea que era algo muy caro. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esto? Los 4 evangelios están de acuerdo que era óleo perfumado. No todos podían comprar óleo perfumado, por lo tanto no pueden ser 4 mujeres y las 4 tenían suficiente plata para comprar aceite de nardo, o perfume de nardo, o óleo perfumado, de mucho precio. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Aquí en el Evangelio de Juan también hay un escándalo. Hay un escándalo. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Ese mismo problema ocurre en Marcos y ese mismo problema ocurre en Mateo. Por lo tanto, lo que Juan está relatando es lo mismo que Marcos, que no fue discípulo directo de Jesús, oyó y escribió. ¿Y por qué Marcos se le ocurrió poner que fue en la cabeza? Porque Marcos tiene que haber escuchado simplemente y una mujer de Betania ungió a Jesús. Y Marcos tiene que haber dicho, bueno, ungimiento, cabeza. Y como Mateo, o un discípulo de Mateo, tomó el Evangelio de Marcos para cerciorarse un poco más detalladamente, para escribir el Evangelio de Mateo, por lo tanto él dijo, cabeza. Porque el ungimiento generalmente es la cabeza. Momento, hay un discípulo de Jesús, directo, que estuvo allí, que no se lo contó nadie, y que él dice que fue a los pies. Que Dios nos bendiga. Amén. ¿Es la misma mujer o no es la misma mujer? Sí, porque nardo puro en Juan, nardo puro en Marcos. De Betania en Juan, de Betania en Marcos, de Betania en Mateo. Que Dios nos guarde. Amén. ¿Y por qué Lucas entonces dice también que fue a los pies? Pero esta mujer se puso a llorar. Pero era en la casa de un Simón que era fariseo. Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Son bastantes relatos diferentes, pero en muchas partes se cruzan como para decir con toda claridad, ¿saben qué? Es la misma mujer. Vamos un poco más adelante en Juan. En el Juan capítulo 11, Juan nos da un detalle bastante importante. Juan capítulo 11, verso 2. Vamos a ver del 1 hasta el 2. Dice. Juan capítulo 11, verso 1 y 2. Dice. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania. Miren, también era de Betania Lázaro. La aldea de María y de Marta, su hermana. María, entre paréntesis dice, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. ¿Dice que le ungió los pies? No, le lea bien. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume. ¿Dónde se unge generalmente? En la cabeza, ¿no? Y le enjugó, le secó los pies con sus cabellos. Si Lucas escucha esto, o un discípulo de Mateo escucha esto, si Marcos escucha esto, va a decir, ¿saben qué? Lo ungió. Lo ungió en la cabeza. Y entonces Lucas agarró otra parte y le secó los pies con sus cabellos. Porque no son discípulos directos, no son testigos oculares del hecho. Son personas que escucharon este relato, escucharon esta historia. Y no todos tienen que haberla escuchado de la misma fuente. Por lo tanto, de fuentes diferentes. Si usted una misma vivencia la escucha de fuentes diferentes, usted va a tener 3 historias diferentes, las cuales va a tener que unir, y de las 3 va a tener que tratar la sustancia de la verdad que esas 3 versiones, o 4 o 5 versiones, estén diciendo. ¿Me entiende lo que le digo, no? Cuando ahora en la tele hace poquito están pasando estos que veían a la Virgen hace años atrás. Había 300, 500 personas ahí. Pregúntenle a las 500 qué es lo que vieron. Pregúntenle a las 500 qué es lo que escucharon. Todas van a decir cosas diferentes. Y todas fueron testigos oculares. Todas estuvieron
pero usted va a tener 500 versiones diferentes. Aquí ocurre lo mismo. Hay relatos un tanto diferentes. No es que sean diferentes, sino que es una porción de lo que sucedió. Y si yo no especifico, si yo le cuento algo a usted sin especificar, usted va a sacar una deducción de lo que yo le dije. Y usted va a escribir acerca de esa deducción. Y por ende, puede ser que después se tenga alguna controversia si a mí se me ocurre, después de que todos ustedes hayan escrito acerca de la escuela dominical de hoy, después a mí se me ocurre, después que todos ustedes hayan escrito, a mí se me ocurre escribir todo lo que yo dije. ¿Qué versión va a tener más peso? ¿Lo que ustedes oyeron o lo que yo dije? Y yo mismo voy a escribir lo que dije. Lo que yo mismo dije tiene más autoridad de lo que ustedes escuchen y escriban después. Bueno, Juan estuvo presente. Lucas no. Marcos tampoco. Y Mateo se escribió a través del Evangelio de Marcos. Por lo tanto, ninguno de esos tres evangelios es un testigo ocular. Son versiones de otros testigos que se oyó. Yo escuché de este y escribí. Yo escuché de este y escribí. Yo escuché de este y escribí. Pero Juan estuvo presente. Por eso uno tiene que saber y entender desde qué perspectiva uno estudia la Biblia. Si es desde Juan hacia acá, desde Lucas hacia allá, desde aquí hacia acá, desde aquí hacia allá. Por eso no es llegar y decir, no, esto es aquí, esto es allá. No, señor, usted tiene que analizarlo. Analizarlo, porque si no vamos a tener un montón de cosas diferentes, un montón de situaciones diferentes y vamos a apoyar la versión que dicen los ateos. La Biblia está llena de errores, por lo tanto la Biblia no es confiable. Falso, la Biblia es absolutamente confiable. La Biblia es absolutamente confiable. Pero debo entender lo que sucedía, en el contexto en que sucedió. Bueno, entonces me va a decir otro que es demasiado espiritual. Es decir, entonces el Espíritu de Dios se equivoca. Mentira, no, el Espíritu de Dios no se equivoca. Pero usted no va a poder decir que de 100 palabras que habla un hombre, las 100 son por el Espíritu Santo. Porque si no, Dios no nos responsabilizaría a nosotros de lo que hacemos y de lo que decimos. Si nosotros fuéramos un mero parlante, por ejemplo, yo puedo responsabilizar al parlante de lo que está saliendo por ahí. No, el responsable soy yo. Si el parlante solo fuera un parlante, si yo en esta mañana fuese solo un parlante de Dios, entonces el responsable de todo error sería Dios. No soy un mero parlante. Por lo tanto, está mal la doctrina enseñada por generaciones que dicen, aquí habla Dios, hermano. Así que usted, sí habla Dios. Pero Dios me va a hablar a mí primero. Dios me va a hacer escudriñar a mí primero. Yo voy a tener que orar a Dios primero. Yo voy a tener que pedirle a Dios primero. Y voy a tener que estudiar mucho primero. Para que todo lo que diga esté basado según la opinión de Dios. Pero de hecho, de todo lo que diga, me voy a equivocar en algunas partes. Y el responsable no es Dios. El responsable soy yo. Por lo tanto, ¿quién es el responsable del Evangelio según San Juan? Juan. ¿Quién es el responsable según Lucas? Lucas. Y si Lucas se equivoca en un punto, no puedo decir yo y atribuirle alguna equivocación de Lucas o algo que Lucas no escribió, pero sí lo escribió Mateo. O algo que no escribió Marcos, pero sí lo escribió Juan. No puedo responsabilizar a Dios de lo que falte, ni puedo responsabilizar a Dios de lo que sobre. Que Dios nos bendiga. Amén. Sino que el responsable es aquel que se pone como instrumento en las manos de Dios, porque tiene una responsabilidad antes de ser un instrumento. ¿Cuál es la responsabilidad antes de hablar? ¿Cuál es mi responsabilidad antes de decir? ¿Cuál es mi responsabilidad antes de escribir una carta a los hermanos, por decirlo así, de Iquique? Para que los hermanos lean la carta doctrinal en Iquique. ¿Cuál es mi responsabilidad primero? Para que se cerciore la iglesia de Iquique, por ejemplo, que la carta que yo le estoy mandando es palabra de Dios y no es palabra humana. ¿Quién tiene esa responsabilidad? Yo tengo esa responsabilidad. De que lo que estoy escribiendo sea palabra de Dios. De que lo que estoy escribiendo sea conforme a la sana doctrina de Cristo. Que lo que estoy hablando
y no sea conforme a mi criterio. Que Dios nos bendiga, que Dios nos mueva. Por lo tanto, es la manera y es la única forma de estudiar la Escritura, de aprender la palabra, analizar si esta palabra está también aquí, está también aquí y está también acá. Y capaz que esté por acá también. En todos esos pasajes donde esté este relato y en algunos un poco diferentes, yo los voy a tener que poner en paralelo y voy a tener que estudiar lo que están diciendo y voy a tener que darme cuenta quién es el que tiene más peso de estos 4 o 5. Que Dios nos ayude. Amén. Porque si en esta mañana yo digo, pero mi pastor está hablando con la palabra de Dios, la palabra de Dios, y la palabra de Dios. Sí, estoy hablando de la palabra de Dios, pero soy el pastor que está hablando de la palabra de Dios. No es Dios mismo. Escuchen, no es Dios mismo. Porque lo que dijo Isaías, lo que dijo aquí es verdad, son profetas inspirados por Dios. Pero cuando vino Jesús, manifestó esto. Oíste que fue dicho. Pero yo os digo, ¿qué tiene más peso? Jesús. Jesús tiene el peso absoluto. Jesús tiene la autoridad absoluta. Porque yo estoy diciendo la verdad. Pero Jesús es la verdad. Esa es la diferencia. Si Isaías habló de la verdad y dijo verdad, pero no dijo toda la verdad. Y todos los profetas dijeron verdad y hablaron de la verdad, pero no toda la verdad. Mas Cristo no habla la verdad. Cristo es la verdad. Por lo tanto, si en esta mañana descendiese el Señor y Él se comenzara a hablar, yo quedaría excluido por allá abajo en los pies, por abajo de la tierra. Porque ¿quién tendría más peso? ¿La voz del pastor o la voz del Señor? La voz del Señor. Por lo tanto, Dios me responsabiliza en esta mañana, y no solo a mí, a usted como profesor, lo responsabiliza de qué es lo que va a decir ahí, qué es lo que va a decir allá, o en la reunión de voluntarios, qué es lo que va a decir. Va a tener que cerciorarse, va a tener que estudiar, va a tener que orar, va a tener que rogar, va a tener que pedir misericordia a Dios. Y no solo con puro orar, porque algunos puro oran pero no leen nada, y otros puro leen pero no oran nada. ¿Qué es lo que es? ¿Lo uno o lo otro? No, es todo, es orar, es rogar, es pedir misericordia, es pedir, rogar al Señor su asistencia, la presencia del Espíritu de Dios. Pero además, el Espíritu de Dios no me va a escribir el libro. No, Señor, yo voy a tener que tomar el lápiz, yo voy a tener que ponerle tinta, y yo voy a tener que mover la mano. Y yo, entre que muevo la mano y estudio la Biblia, ese libro tal que estoy escribiendo va a ser cierto en la medida de que yo haya sido responsable ante Dios y haya trabajado lo que estoy haciendo juntamente con el Espíritu de Dios. De lo contrario, voy a hablar un montón de cosas. Voy a tomar un verso aquí y un verso allá, que pareciera ser que a lo mejor es la verdad, porque estoy tomándome de la verdad para declarar algo, pero puede terminar siendo un error absoluto. Que Dios nos bendiga. ¿O usted cree que muchos hombres que a la fecha están paraditos, vivitos y coleando, no toman la palabra para torcer la Escritura? ¿No toman la palabra para manipular a la gente? De fulano que aparece y dice, ¿por qué ha grabado que me escuchen? Este fulano, Ricardo, sí. ¿Usted cree que es un pastor? ¿Usted cree que representa a Jesucristo? No. ¿Usted cree que es un profeta? No, Señor. Manipula la Escritura aprovechándose del mal común. ¿Cuál es el mal común? La ignorancia. La ignorancia es el mal común. Porque al cristiano mayoritariamente le basta con que escuchó, se fue para casa. Y de ahí no pesca la Escritura, no estudia nada. ¿Hasta cuándo? Si es que le toca predicar, o si es que le toca la escuela, o si es que llega a la reunión. Y en la reunión agarra la Biblia y escucha la palabra. No se cerciora de nada, no estudia nada, no investiga nada. No. Entonces, ¿qué es lo que le queda a esa persona que vive en la ignorancia? Ah, que fulanito me lo está diciendo. Bueno, fulanito puede equivocarse. Fulanito puede estar manipulando. Fulanito puede estar diciendo cualquier cosa y puede tomar un verso aquí y un verso allá y trastocar lo que la misma palabra nos dice. La Escritura
Biblia es de interpretación privada. No es la perspectiva que yo le quiera dar. No es la perspectiva que usted le quiera dar. La Escritura no es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Y no puedo yo agarrar a Isaías y hablar lo que a mí se me ocurra de acuerdo a Isaías, agarrar un verso de Isaías para decir cualquier cosa que se me venga a la cabeza. Eso es interpretación privada. La Escritura no es interpretación privada. No es lo bueno, para mí es esto. El otro dice, para mí es esto. Y el otro dice, para mí es esto. Ah, no, es que fulanito dijo, mengano. Sutano lo dijo. No me interesa fulano, mengano ni sutano. La Biblia, la regla del protestantismo, la regla cuando nació el movimiento protestante allá y se separó de la Iglesia Católica, era solo Escritura, solo gracia, solo fe. ¿Me entienden? Es decir, la Escritura se interpreta con la Escritura. La gracia es suficiente. Dios es suficiente. Sin fe, nada puede resultar. Pero la fe tiene que estar depositada en el lugar correcto. Así como Pablo, aunque era muy sabio, muy entendido, dominaba muchas cosas, muchas artes, mucha sabiduría humana había en él. Cuando se enfrentó a Jesucristo, cuando se enfrentó a ese conocimiento, en él pasó lo mismo que en una mujer que un día hizo lo que hizo a los pies de Jesús. Esta mujer no escatimó lo que valía el perfume. Esta mujer entendió el punto. Esta mujer sabía quién era el que estaba ahí. Esta mujer sabía, conocía el peso que tenía esto. ¿Por qué conocía el peso que tenía esto? ¿Por qué sabía quién era el personaje que estaba ahí? ¿Por qué sabía esta mujer que ni todo el oro del mundo haberlo gastado, todo el oro del mundo haberlo gastado para hacer lo que ella hizo habría sido suficiente como para en parte reconocer siquiera lo que Cristo era para ella? ¿Cuánto vale Cristo para mí? ¿Cuánto vale Cristo para usted? ¿Cuán importante es Cristo para usted? ¿Cuán importante es Cristo para mí? ¿Cuál es el valor? Esta mujer, 300 denarios, tal vez capaz que más, porque cuando uno vende algo, ya no le pagan lo que costó. Es decir, el primero que compra el perfume en la tienda dice, 50 lucas este perfume. Ah, 50 lucas. Lo compra, ahora usted publíquelo en el Mercado Libre y véndalo. Y usted publíquelo en 50 lucas. ¿Le van a pagar las 50? No, señor, van a salir en 30 lucas ese perfume. Ahora, estos iban a vender este perfume casi en 300 denarios. Bueno, ya no era el valor, esa era una reventa de este perfume. ¿Cuál habría sido el valor que esta mujer pagó para que le prepararan? Porque ese perfume no era una tienda llena de perfume. A ver, deme ese. Ah, no me gusta. No, señor, si a usted no le daban a probar. Se encargaba el perfume. Se mandaba a realizar especialmente el perfume. Y eso tenía un precio terriblemente alto. Porque el extracto de nardo, el nardo era una plantita que la esencia del nardo daba muy poquito, entonces se necesitaban muchas plantas de estas para sacar una libra. Y para comprar una libra lo tenía que encargar yo al que hacía perfume. Por favor, necesito una libra de perfume de nardo. Oiga, pero ¿sabe usted lo que cuesta? Me voy a tener que pagar por adelantado. No importa, ahí tiene. Y el resto se lo pago cuando usted me lo termine. Y tuvo que invertir un dinero terrible. ¿Cuántos no estarían de acuerdo con ella si ella lo hubiese contado? ¿Saben qué? Voy a gastar todo mi dinero que tengo ahorrado por una libra de perfume. Y más encima hubiera dicho ella, ¿y saben qué? Lo voy a derramar sobre los pies de ese hombre que acaba de entrar a esa casa. ¿Qué habrían dicho? Se volvió loca esta mujer. Se trastornó, está rayadita. Pobrecita la mujercita se rayó. Mire el gasto. Si esto es mejor darlo a los pobres. Deuteronomio 15, verso 11.
menesteroso siempre vaya a tener, dijo Jehová a Israel. Siempre. Y Jesús toma las mismas palabras. Siempre van a haber pobres. Siempre van a haber pobres. Pero una cosa son los pobres y otra cosa soy yo. A mí no me van a tener siempre. Si nosotros hubiésemos andado en el tiempo de Jesús y hubiésemos sabido, hubiésemos tenido la gracia de parte de Dios de haber conocido que era el Mesías, y hubiésemos tenido la oportunidad de estar en algún momento en una casa con Él, y Él hubiese estado a la mesa, ¿qué habríamos hecho? ¿Qué habría hecho yo? ¿Qué habría hecho usted? Si usted, por la gracia del Padre, el Padre le hubiese dado en su corazón fe para saber que Él era el Mesías, que Él era el Hijo del Dios viviente, la esperanza de gloria, ¿qué habría hecho usted? ¿Qué habría hecho yo? Y haber estado en la misma pieza con Él, en la misma casa y en la misma mesa, y haber escuchado las mismas palabras, pero de los labios de Él, no de un representante de Él, ni de un apóstol, sino la misma boca del Señor hablando. Pura y perfecta gracia. Esta mujer se preparó. Pablo en alguna medida hizo lo mismo. Pablo hizo exactamente lo mismo. Por eso el texto dice: ¿cuántas cosas eran para mí? Ganancia. ¿Las he estimado? Dice el verso 7, un poco más arriba, Filipenses 3:7. Pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? ¿Cuántas cosas son para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo, todo eso, lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, no desde mi mirada particular, no desde mi perspectiva, que es por la ley, porque esa era la perspectiva de Él, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia, según la perspectiva de Jesús, que es de Dios, la justicia que es de Dios, por la fe, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. La mujer esta tenía muy clarito que Él iba a ir a la cruz, lo tenía claro, porque Jesús después da testimonio: no, esto lo he hecho para prepararme para la sepultura. ¿Y cómo sabía la mujer que el Señor se iba a morir? Y sus discípulos lo ponían en duda, sus discípulos no creyeron, y esta mujer ya sabía que el Señor tenía que ir a la cruz y tenía que morir, porque María es la misma que días antes se le ha resucitado a su hermano. Es la misma María con la cual Jesús sí va, porque con Marta no fue, porque Marta no entendió nada de la resurrección, no entendió nada de la fe. Sí, yo sé, en el día postrero, no, yo soy la resurrección y la vida. La resurrección no es un suceso, la resurrección soy yo. Eso dijo Cristo: y yo resucito al que quiero, y yo resucito al que yo quiero. No es un hecho que va a ocurrir, no es un momento, no es una situación. La resurrección no es un momento, la resurrección no es una situación, la fe no es un momento, la fe tampoco es una situación, la vida no es un momento, la vida no es una situación. Cristo es la vida. La vida tiene pies, tiene manos, la vida tiene ojos, la vida tiene boca, la vida tiene oídos, la vida camina, la vida existe en un ser, la vida es Cristo, la vida se mueve, la vida es el verbo acción, la vida es activa, la vida crea, la vida hace,
tremenda diferencia entre conocerle, como dice el texto, a fin de conocerle. ¿Por qué? Porque Cristo no es una experiencia mística. Uy, sentí una cosa en mi pecho. No es eso, Jesús, no es eso. Mire, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarle por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, mire lo que dice Marta. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Porque Marta entendía a Jesús como que Jesús tenía un poder para resucitar. Y Jesús es más que eso. Más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. No sabía nada. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, que ha venido al mundo. No le respondió lo que le preguntó. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Es decir, que Jesús dijo: trae a María. Jesús la llamó. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero María no lo dice de la misma forma, porque María entiende algo más profundo que Marta. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Ojo que María se postró ante Jesús. María cayó de rodillas. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana, de nuevo, con toda su fe, dice: Marta, la hermana del que había muerto, dijo: Señor, lleve ya, porque de 4 días ya no hay caso, no hay vuelta a quedar, está podrido. Yo sé que resucitará ya. No es nada ya. Yo soy la resurrección y la vida. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oye, pero lo dijo por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro resucitó el postrer día. O sea que Lázaro todavía está muerto, está podrido. Y el que había muerto salió, ataba las manos y los pies con venda, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Es decir, ¿cómo conocía María a Jesús? ¿Lo conocía de lejos? ¿Lo conocía por lo que hacía? Había una fama de Jesús en el corazón de Marta. Jesús hace milagros, Jesús sana a los enfermos, Jesús hace muchas maravillas y Dios está con él. Jesús es el Mesías, pero es el Mesías, ¿no? Pero Marta no entendía lo que era Jesús.
oportunidad. María estaba más cerca de Jesús. María lo conocía más. Porque María se sentaba a los pies de Cristo a escuchar lo que Cristo le tenía que decir. Entonces, cuando vio la oportunidad, ella sabía lo que le iba a pasar al Señor. Y no escatimó en el gasto que hizo. No escatimó. Tal vez fueron todos sus ahorros. Jamás. No escatimó en el gasto que hizo. Compró ese perfume. Lo derramó a los pies del Señor. Lo enjugó con sus cabellos. Preparó su cuerpo para la sepultura. ¿Y cuántas cosas eran para mi ganancia? No valen nada, dijo María. Todo lo que tengo no vale nada. No vale nada si no sé quién es Él. No vale nada si no lo reconozco. No vale nada si no le conozco de verdad. Todo lo que soy, todo lo que tengo, nada vale. Nada vale. Si a Él no le honro como Él es, lo que Él es. Si no le doy el honor que Él debe recibir. En la ceguera de todos estos que están aquí sentados, en la ceguera de toda esta gente, yo no quiero participar de esa ceguera. Yo no soy ciega como esta gente que le gusta comer con Él, que le gusta escuchar simplemente lo que dice y recibir simplemente sus milagros. Yo esta tarde, dijo esta mujer, haré algo diferente. Esta tarde estoy dispuesta a que con este hecho, en secreto, ese secreto que Cristo ve en mi corazón, eso que con palabras no lo voy a poder decir aquí porque soy mujer. Y como mujer no puedo sentarme a la mesa. Esto que Jesús leerá en mi corazón, lo haré esta tarde con Él. No lo diré con palabras, lo haré con hechos. Y el perfume más caro que existía en Israel hasta ese tiempo, ella lo compra, lo prepara, porque eso era todo un cuento, no era que está comprando. Lo derrama a sus pies, y no lo derrama un poquito igual del resto, lo derrama completo. Todo ese lugar se llena del olor al perfume. Y el Señor la tiene muy en cuenta. Y llega a decir, en donde